Bendiciones, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir con ustedes algo que he estado leyendo estos días en este libro que tengo acá, que se titula El libro que dio forma al mundo, escrito por Vishal Mangalwadi. Él es un hombre de nacionalidad india, es un hombre indio, un intelectual, un cristiano, que ha escrito varios libros acerca de cómo el reino de Dios, cómo el Evangelio puede transformar las sociedades. Y quiero leerles hoy algunas páginas de este libro, donde él nos cuenta el testimonio de un misionero y cómo él llegó a una tribu que nunca había sido alcanzada con el Evangelio. Es muy interesante. Así que quiero leerles algunas hojas, no es muy extenso, pero quiero que pongan mucha atención a esto porque es un testimonio que a mí me bendijo mucho y sé que también te va a bendecir. Dice así el autor, dice, mi amigo Ro, nos va a hablar de su amigo llamado Ro, no encaja en las categorías convencionales. No es ni de derechas ni de izquierdas. No pondría una bomba en una tribu de terroristas ni respeta ninguna cultura por entero. Ro, apócope del doctor Rochunga Pudaite, o sea, Ro se llama Rochunga, pero le dicen Ro, nació en 1927 y cree en transformar los aspectos negativos de cada cultura. Cree que todas las culturas reflejan la bondad humana tanto como su vileza. Viene de una tribu de cazadores de cabezas, los Jmares. Vamos a hablar de esta tribu, los Jmares, del norte de la India, y ha desempeñado un papel crítico en la transformación de su pueblo. Los antepasados mongoles de Ro migraron desde China central a las selvas entre Myanmar, que es Birmania, y la India. Los británicos vieron que eran guerreros feroces. Recordemos que India fue una colonia británica. En 1870 los jamares cortaron 500 cabezas británicas durante una sola incursión en una remota plantación de té. El general Federico Roberts, comandante británico, los persiguió en 2 columnas. Mató a unos pocos, pero la mayoría de ellos desaparecieron en la espesa selva. Los británicos habían aprendido a no seguir. 500 cabezas, pensó el general, eran más que suficiente pérdida para un día. Con el tiempo, los británicos enseñaron a los jamares a no meterse con el Raj, el imperio de la India. Sin embargo, nunca olvidaron que los jamares eran aterradores, una tribu de salvajes que decoraban sus chozas con las cabezas de sus enemigos. Ningún oficial británico entró jamás en sus selvas sin una numerosa guardia armada. O sea, esta tribu estaba fuera en la práctica de los territorios británicos en India. Ellos no entraban allí. Aunque se ha dicho bastante en contra del imperialismo, que es una cultura dominando a otra, no se ha dicho lo suficiente en contra de la indiferencia egoísta, en contra de escoger no ayudar a los que son víctimas de su propia cultura. La generación de los padres de Ro, el amigo del autor, por ejemplo, vivía en la pobreza y miseria. El alcoholismo destruía a los afortunados que sobrevivían a una muerte temprana por falta de higiene, falta de alcantarillado y mala nutrición. El analfabetismo, las peleas y la violencia era la norma. Las mujeres y los niños eran las primeras víctimas de estos males. Los jmares adoraban a los ríos, montañas, piedras, estrellas, el sol y la luna, pero la madre naturaleza no tenía compasión de ellos. Los malos espíritus reales o imaginarios constantemente atormentaban a este pueblo. Temían y adoraban a los demonios porque pensaban que traían enfermedades. La medicina era algo desconocido. Sacerdotes y brujos reverenciados mataban incontables cantidades de gallinas, cabras y cerdos como sacrificios para apaciguar a los espíritus coléricos. Ro cree que solo alguien excepcionalmente insensible diría que a su tribu se la debería haber dejado sola en su imaginaria prístina forma de vida. La mayoría coincidiría en que su forma de vida era enfermiza y necesitaba sanidad. El desacuerdo estaría en cómo sanarla. Algunos estadounidenses opuestos a la operación del 2002 para democratizar Afganistán, derrocando militarmente al régimen talibán,
propusieron que a una cultura que estaba alojando Al Qaeda se la debía bombardear solo con televisión por satélite que transmitiese los valores occidentales de tolerancia y libertad. ¿Cómo podría una tribu en las montañas remotas de Afganistán, África o de la India empezar a entender estas ideas televisadas? No saben inglés. ¿Y si una tribu salvaje ve películas de acción y mejora su habilidad para cazar cabezas? O peor, ¿y si los jamares ven las películas de Aníbal Lecter y añaden el canibalismo a su cacería de cabezas? Si no tienen dinero en efectivo, ni trabajo, ni bancos, ¿quién les va a dar los televisores? ¿Por qué alguien va a hacer negocio con quienes no producen nada excepto los que tratan de venderlos como esclavos o prostitutas o tal vez utilizar sus pulmones, hígados, riñones o corazones para trasplante de órganos en países ricos? Seguro que alguien podría alegar que las tribus de la Edad de Piedra pueden convertirse en socios productivos, lucrativos en la economía global siempre y cuando alguien los eduque. Hay muchas tribus que todavía viven en la práctica en la Edad de Piedra. Hay algunos para quienes la misma idea de educar a las tribus hiede a actitud misionera codescendiente, civilizar a los salvajes. Pero a los críticos tal vez los persuade el argumento de que la educación no tiene por qué cambiar nada. Se podría usar para fomento de las tribus marginadas del mundo moderno, es decir, darles opciones. Serían libres para mantener su forma de vida o escoger una forma de vida alternativa. La disputa sería sobre quién va a proveer la educación. El Estado, por supuesto, sería la contestación de algunos, pero eso no los condicionaría, cuestionan otros, a aceptar la forma occidental del estado de bienestar como el ideal. Más aún, ¿cómo funcionarían las escuelas estatales en selvas remotas en las que padres y jefes analfabetos no tienen ninguna posibilidad de supervisarlas? Entonces, tenemos este caso de tribus que están completamente aisladas. Algunos dicen deberíamos intervenir, educarlos, y otros dicen no hay que intervenir, hay que dejarlos como están, respetar su cultura milenaria, la cultura que han tenido tal vez por cientos de años. Bueno, aquí el autor plantea hay que introducirse, hay que educarlas, ellas son víctimas de su propia cultura. Entonces vamos a seguir leyendo ahora el caso puntual de los jmares. Dice, en el caso de los jamares, un problema más básico era que ellos no tenían estado. Era una tribu autónoma incluso a mediados del siglo XIX. Las primeras gacetas del gobierno de la India, independiente, ni siquiera anotaron su existencia. No pagaban impuestos porque el imperio mogol, de 1526 a 1757, mogol, no es lo mismo que mongol, no se extendió a su región y la Compañía Británica de la India Oriental, multinacional que gobernó gran parte de la India de 1757 a 1857, no se interesaba en las tribus con las que no comerciaba. Para aumentar al máximo el lucro, la compañía tenía que recortar gastos, no añadir escuelas. William Wilberforce y Charles Grant, ambos miembros evangélicos del Parlamento, libraron durante 20 años de 1793 a 1813, batallas políticas para persuadir al Parlamento británico de que exigiera que la compañía gastase al menos 100.000 rupias indias de sus ganancias para educar a la gente de la India. Esa cantidad, sin embargo, no era suficiente para que funcionase ni siquiera una escuela en cada área urbana grande de la India británica. No había manera de que la compañía pudiera asumir la responsabilidad de educar a los jamares. Incluso si hubiera habido disponible dinero para empezar escuelas, ¿qué profesores irían a tales bárbaros? Nadie quería ir. Educar a la gente es un compromiso vitalicio. A fin de educar a una tribu, nota esto, a fin de educar a una tribu, uno debe vivir con ellos, aprender su dialecto, porque cada tribu habla un dialecto diferente, y luego convertir ese dialecto en un lenguaje literario, para que llegue a ser un medio de transferir ideas complejas. Su lenguaje necesitaría literatura, gramática y un diccionario, todas cosas que no las tienen. Educar a bárbaros requiere heroísmo misionero. Empieza con hombres como el misionero Watkins R. Roberts. Vamos a hablar un poquito de este misionero, que arriesgó su vida por los jamares, gente que en el mejor de los casos jamás podría pagarle por sus servicios. Y en el peor de los casos, su cabeza decoraría una de sus chozas. Según resultó,
los jamares querían cambio, así que no mataron a Roberts, más bien lo honraron. Fueron los británicos los que lo expulsaron de la India por desobedecer su orden de que no fuera a los jamares. Los jamares habían vivido en la periferia de las civilizaciones hindú, budista y musulmana. Hoy, algunos hindúes dicen que los jamares son parte del hinduismo, pero los sacerdotes hindúes nunca intentaron educarlos. Consideraban que había mal karma y contaminación ritual para que sirviera a las parias. Los brahmines tenían su lenguaje sagrado, el sánscrito, y sus escrituras sagradas, los Vedas, en tan alta estima que ni siquiera lo enseñaban a las mujeres brahmines ni a ningún hindú de casta baja. El asunto de enseñar a los parias ni siquiera se planteó. Los hindúes no convertían a otros a su fe porque ellos no tenían ninguna magia que pudiera convertir a un no brahmin en un brahmin. El hinduismo es una religión racial, tiene que ver con las castas. Los niños nacen en una casta hindú en particular de acuerdo al karma de sus vidas previas. Los no hindúes quedan excluidos del sistema de castas hindú como razas intocables. Los musulmanes sí llevaron su lengua, literatura y religión a otros, pero pensaban que el Corán podía escribirse solo en el lenguaje celestial, que era para ellos el árabe. Jamás podría ser traducido a otras lenguas sin distorsión, así que para aprender el Corán uno primero tiene que aprender árabe. Por consiguiente, el Islam nunca desarrolló las lenguas de los pueblos que conquistó. En contraste, como ya se mencionó en capítulos previos de este libro, fueron los traductores de la Biblia quienes desarrollaron las lenguas nacionales de las naciones musulmanas modernas, como el urdu en Pakistán y el bengalí en Bangladesh. Esos idiomas fueron convertidos en lenguajes literarios en gran parte por la contribución de los misioneros que tradujeron la Biblia a esos idiomas, también el hindi. La lengua y la literatura, como hemos visto, son clave para el desarrollo de un pueblo. Los traductores de la Biblia sabían que un pueblo no podría progresar sin que primero su lengua se desarrollara y enriqueciera de modo que pudiera comunicar ideas complejas. Algunos nacionalistas indios, por supuesto, no culpan a los jamares por descabezar a los británicos. Incluso los calificarían de heroicos, uno de los pocos pueblos de la India que fue lo bastante valiente como para mantener su independencia. Considerarían sensacionalistas los relatos de caza de cabezas y argumentarían que no fueron horrendas, teniendo todo en cuenta. Casi todos los pueblos del mundo, de asirios a rumanos, en un momento u otro se han dado al desmembramiento macabro del enemigo. Hoy el mundo civilizado, entre comillas, hace eso con sus propios bebés casi nacidos. El aborto. Los godos germánicos bebían en tazas hechas con los cráneos del enemigo, también los hunos. Vlad el emperador, que era conocido como Vlad el Empalador, porque empalaba a la gente, pudiera haberle enseñado una o dos cosas a los jamares. Incluso si fuera verdad que todas las culturas se apoyan en la violencia, se mantiene la pregunta: ¿de verdad le va mejor a una tribu si retiene su aislamiento, creencias y valores que la mantienen pobre y vulnerable a enfermedades prevenibles y curables, a merced de brujos y jefes guerreros analfabetos? ¿Se equivocaron los jamares al desear ese cambio fundamental? En 1909, vamos a ver cómo cambió la historia de los jamares. En 1909, un cartero trajo un libro para el jefe del pueblo de Senbon, en el estado de Manipur. Era el Evangelio de Juan, escrito en la lengua Lushai, en alfabeto latino. El jefe jamar no sabía leer. Tampoco estaba acostumbrado a recibir correo publicitario. Nadie jamás había considerado que su tribu fuese tan importante como para ponerla en una lista de correos. El jefe dedujo que alguien pensó que este libro era importante para su pueblo. Un viajero que pasaba por el pueblo leyó las palabras, pero no entendió su significado. Finalmente, en la página de atrás halló la dirección de quien se lo había enviado, el señor Watkins R. Roberts, un hombre de negocios de Gales. El jefe Cam Kowloon envió mensajeros para que trajeran al señor Roberts a su pueblo para que les explicase mejor el mensaje de este libro.
Para visitar Sembón, el señor Roberts necesitaba permiso del coronel Locke, el superintendente del distrito de las colinas Lushai, era el administrador británico. El coronel fue contundente. Le dijo: los jamares son los más salvajes cazadores de cabezas del mundo. Le cortarán la cabeza y harán una gran celebración sobre su cadáver. Cuando vamos allá tenemos que llevar por lo menos 50 soldados para protegernos. No puedo darme el lujo ni siquiera de darle uno. Sin amilanarse, el señor Roberts halló unos pocos jóvenes para que le guiaran a Sembón a finales de enero de 1910. Es posible que el Maharaja indio de Manipur le concediera permiso. Después de 7 días de avanzar penosamente por unos 150 kilómetros de trochas en montañas escabrosas, llegaron a Sembón. Imagínate atravesando la selva hasta llegar a ese lugar. El señor Roberts se reunió con el jefe y los pobladores. Al principio nadie se interesó en sus relatos, pero la luz se les encendió a los jamares cuando él explicó el evangelio usando sus tradiciones para resolver guerras tribales. Imagínense, dijo, él aquí ocupó las costumbres de ellos para explicarles el evangelio. Les dijo: imagínense que 2 tribus llevan años peleándose. Luego, una de las tribus decide que quiere la paz. Envía su oferta haciendo sonar un gigantesco tambor de guerra en la cumbre de la montaña más cercana al campamento enemigo. La otra tribu responde haciendo sonar su tambor antes de la caída del sol. La tribu que primero hizo sonar el tambor trae un animal, a menudo un mitún, una vaca, al límite entre las 2 tribus. Los 2 jefes y sus hombres llegan al cuidadosamente trazado límite, sacrifican la mitún y dejan que la sangre corra por la frontera. Esa era la tradición de ellos. Los 2 jefes ponen entonces sus manos sobre el animal de sacrificio y los portavoces de ambas tribus debaten los términos de la paz. Tan pronto como llegan a un acuerdo, los 2 jefes se abrazan sobre el animal sacrificado. Entonces los portavoces pronuncian la paz. La gente se abraza y la paz queda restaurada. Quedan libres de sus animosidades e inseguridades destructivas. Así, dijo el señor Roberts, es como Dios hizo la paz con nosotros, sus enemigos. Mira cómo les explicó el evangelio. O sea, él se dio cuenta de cómo eran las costumbres de ellos y usó eso como ejemplo. Les dijo: Dios hizo a Jesucristo, el Cordero sacrificial, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El señor Roberts le explicó al jefe que Dios hizo a los seres humanos de manera especial, a su propia semejanza, buenos, felices y libres. Por el pecado, Satanás engañó a los seres humanos y nos esclavizó a toda clase de males que nos acosan, males espirituales, sociales y naturales. Al rebelarse contra Dios, los seres humanos perdieron su relación personal con Dios, tanto como su carácter. Asemejándonos a Satanás, empezamos a cometer pecados contra Dios y contra el prójimo, oprimiendo o asesinando a otros, violando a mujeres, haciendo daño a nuestros seres queridos y familias, robando a otros, siendo codiciosos, envidiosos, pendencieros e inmorales. Este es el evangelio que Roberts le predicó a esta tribu. Dios, continúa él, Dios envió profetas y sacerdotes para que nos mostraran el camino a una vida armoniosa, contentamiento, felicidad personal y vida eterna. Pero los hombres y mujeres no pueden cambiar su camino por sus propios esfuerzos. Necesitan un Salvador. Así que Dios tomó la iniciativa. Él hizo sonar los tambores de paz. Él vino a nosotros en forma humana y reveló su amor, su camino de salvación y felicidad eterna. Dios hizo la paz con nosotros, que éramos sus enemigos. Él puede hacer que su tribu tenga paz con las demás, incluyendo a las tribus vecinas que han luchado contra ustedes por generaciones. Ahí los dejó impactados. Roberts dejó Sembón con la promesa de volver y abrir una escuela y una clínica médica para servirlos, pero en Ainsworth se enteró de que el coronel Locke, el supervisor británico, lo había expulsado de las colinas de Lushai por desobedecer sus órdenes y por denigrar a la elevada cultura británica al dormir en casa de la tribu y comer la comida de la tribu. A Roberts nunca más, fíjate esto, quiero llamar tu atención en esto, a Roberts nunca más se le permitió volver a las áreas Hamar, nunca más pudo volver a la tribu.
Nunca pudo volver a los pueblos de Manipur y Mizoram. La tribu, sin embargo, siguió hablando del Evangelio. El Salvador que moría como cordero sacrificial sonaba muy diferente de cualquier otro relato religioso que jamás hubieran oído. Tampoco sonaba como un mito moralizador. El señor Watkin dijo que no era un cuento, sino noticias, muy buenas noticias. Si era así, tenía que ser falso o verdadero. El padre de Ro, porque recordemos, Ro pertenece a esta tribu, su padre se llamaba Shaunwa Pudaite, entonces era un adolescente. Esto fue cuando el padre de Ro era un adolescente. Oyó las buenas noticias de que Dios había sacrificado a su hijo en la cruz para hacer la paz con nosotros, sus enemigos. Xuanga se convirtió en uno de los primeros cristianos y junto con sus amigos aprendieron a leer la lengua Lushai, que no era la lengua de su pueblo, era una lengua de otro pueblo, pero era relativamente conocida. Aprendieron a leer la lengua Lushai para memorizar el Evangelio de Juan. Imagínate, ellos memorizaron Juan. Entonces ellos le hablaron el Evangelio a su gente y la gente empezó a convertirse al Señor por una visita de un misionero, una visita. Ellos se convirtieron y empezaron a predicar a otros y se memorizaron el único trozo de la Biblia que tenían, que era el Evangelio de Juan. ¿Cuál era el problema? Que no tenían la Biblia en su propio idioma, la lengua Hamar, la lengua de los Hamares. No tenían la Biblia en su idioma, porque ellos aprendieron otro idioma de otra tribu para poder leerla y luego traducían eso a su idioma y lo predicaban, pero ellos no tenían la Biblia en su idioma. Entonces Rochunga, nuestro protagonista en esta historia, Rochunga, el hijo de Xuanga, decidió convertirse en seguidor de Jesucristo cuando apenas tenía 10 años, era un niño. Sus padres le pidieron que estudiara en la escuela primaria superior más cercana, distante apenas a unos 150 kilómetros de casa. O sea, no habían escuelas ahí en el pueblo. Sus padres le pidieron, por favor, queremos que tú vayas a la escuela y aprendas a leer. Para llegar a la escuela, Ro, a sus 10 años, tenía que caminar por densas selvas infestadas de tigres, osos, pitones y elefantes salvajes. ¿Por qué los padres iban a correr tales riesgos con su hijo? Por incomprensible que suene, su orden a su hijo fue: debes traducir la Biblia para nosotros. Como todos los padres, a ellos también les hubiera gustado que su hijo consiguiera un buen trabajo y los cuidara financieramente en su vejez. Pero ellos sabían que su selva no tenía empleos para ofrecer. Las comunidades subdesarrolladas producen muy pocos empleos, por no decir ninguno. Xuanga reconoció que la Biblia era la diferencia primaria entre la cultura de los Hamares y la cultura del señor Roberts, el misionero. Concluyó que lo mejor que podía hacer por su pueblo era pedir que su hijo, Ro, tradujera la Biblia a su lengua. Después de terminar la escuela primaria, Rochunga viajó 500 kilómetros a Jorhat para prepararse para cumplir la petición de su padre. De Jorhat, Ro fue a la Universidad San Pablo en Calcuta, una gran ciudad en India, y luego a la Universidad de Allahabad, a donde después fui yo, 2 décadas, el autor del libro, 2 décadas más tarde. Él también estudió allí. Nuestra universidad no enseñaba ni griego ni hebreo, las lenguas originales de la Biblia. Para estudiarlos, Rochunga viajó a Glasgow, Escocia, y allí empezó a traducir la Biblia a la lengua Hamar. De Escocia fue a Wheaton, Illinois, en Estados Unidos, para estudiar teología y estudiar traducción de la Biblia. Finalmente, en 1958, Rochunga volvió a la India con el Nuevo Testamento completo en Hamar, traducido de los idiomas originales, griego, hebreo y arameo. Fue editado y mejorado con la ayuda de otros y fue publicado en 1960. El Nuevo Testamento Hamar se convirtió en un éxito de librería al instante. Los primeros 5.000 ejemplares se agotaron en 6 meses, pero el sueño de Xuanga apenas empezaba a cumplirse. Después de 3 meses en casa, Ro decidió viajar a las colinas de Manipur, Mizoram y Assam para rememorar las aventuras de su niñez. Halló que había allí solamente una escuela del gobierno entre los pueblos hamares de las colinas Manipur. La gente quería leer la Biblia que había sido traducida para ellos, pero para hacerlo necesitaban escuelas porque tenían que aprender a leer.
Ro empezó 9 escuelas en los pueblos y una secundaria. En menos de 10 años, la organización que él fundó había abierto 85 escuelas, una universidad y un hospital, todo sin ninguna ayuda del gobierno. El día de hoy, el 85% de los jamares disfrutan de la alegría de saber leer y escribir. El promedio de alfabetización de la India es menos del 60%, o sea, son mucho más alfabetizados que el indio promedio. La emancipación del analfabetismo y las supersticiones fue apenas el principio. Los jamares ahora han establecido un cauce para desarrollar su potencial dado por Dios y usarlo para servir a Dios y a su tierra natal. Ese es el trozo que les quería leer. Y yo quiero invitarte a reflexionar en esto. Toda esta revolución que comenzó en este pueblo, los jamares, fue porque un misionero, un hombre, estuvo entre ellos una vez, solo una vez, y les predicó el evangelio. Fue una sola vez porque el gobierno, su propio gobierno británico, no fue el gobierno de la India, el gobierno británico no le permitió volver a esa tribu. No, tú no debes intervenir, tú no debes hacer esto, aléjate. Pero una vez que él estuvo allí y les llevó la luz del evangelio, transformó a esa tribu. Esos pocos jóvenes que se convirtieron empezaron a predicar a otros. Y tú ves que el hijo de uno de los que se convirtieron en aquella oportunidad luego viajó, hizo todo un recorrido para lograr traducir la Biblia a este idioma, convertirla en una lengua literaria por lo demás, poder escribir en este idioma, traducir la Biblia, escribirlo, formar escuelas para enseñar a la gente a leer, para que puedan leer la Biblia. Y mucha gente se convirtió a Cristo por la acción de un misionero, que fue una vez. Yo quiero llamar tu atención a algo en el espíritu, y con esto ya estamos finalizando este video. Este es el impacto que puede producir un misionero. Un misionero. Este es el impacto que puede producir una predicación. Solo una. Imagínate muchos misioneros, muchas predicaciones. Yo quiero invitarte a que nosotros podamos orar por las misiones. Oremos por las misiones. Oremos por los misioneros. Estas cosas que te estoy hablando no pasaron hace 200 o 300 años. Pasaron hace, ¿qué? Hace menos de un siglo. Todavía pasan. Todavía hay tribus no alcanzadas que nunca han escuchado el evangelio. Todavía los gobiernos terrenales debaten, ¿será que debemos intervenir o no? ¿Debemos respetar su cultura milenaria? Y todavía vemos casos de misioneros que son martirizados intentando ir a predicar a estas tribus. Todavía hay millones de personas en el mundo que nunca han escuchado de Jesús, sobre todo en sectores de Oriente, sobre todo en Asia, en África, en todo el sudeste asiático, en lo que se llama, por ejemplo, la ventana 1040, algunos sectores, bueno, en diferentes países, pero sobre todo en Asia y en África hay millones de personas que nunca han escuchado el evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Creo que todos nosotros deberíamos orar por las misiones, orar por gente como Rochunga, orar por gente como el señor Roberts. Un misionero, una predicación puede transformar a un grupo de gente que nunca ha escuchado el evangelio de Jesús. Quiero invitarte a que podamos orar por las misiones, que podamos, si es que podemos hacerlo, podamos ofrendar para misiones. Incluso algunos de nosotros deberíamos pensar seriamente en ir a misiones, en ir a esos lugares. Puntualmente este libro que leímos es de un hombre de la India. India en los próximos años se va a convertir en el país más poblado del planeta, más que China. ¿No hace sentido acaso que concentremos nuestros esfuerzos misioneros en la zona más poblada del planeta? Hablaba aquí de India, Pakistán, Bangladesh. Hay muchos lugares. Yo quiero dejar esta semilla en tu espíritu en cuanto a las misiones. Creo que el cuerpo de Cristo en Occidente todavía tiene una deuda con millones y millones de personas que nunca han escuchado de Cristo. Es nuestra responsabilidad, es nuestra gran comisión. Te mando un abrazo, bendiciones, nos vemos en la próxima.